Sì, 45 minuti.
Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este evento denominado Resultados Electorales del 2023, Análisis y Perspectivas. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y iniciaremos con unas palabras de bienvenida de parte del director de CEPSIS, el doctor Augusto Barrera. Sin antes, también damos la bienvenida y agradecemos la presencia aquí del director general académico, doctor Andrés Videos. Damos la bienvenida, por favor, Augusto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Buenos días. Hemos amanecido con esto de cualquier modo. Esperemos que esto no se convierta en tema permanente. Quiero agradecerles mucho a quienes han asistido, agradecer el esfuerzo de varios ámbitos de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Economía y el Centro de Transferencia de Conocimiento y Innovación. Agradecer la presencia de Andrés, Duda, a todos ustedes. Y decirles que esto intenta abrir, digamos, un espacio en el cual la academia pueda acompañar de manera reflexiva, profunda, con datos, con criterio, la realidad del país. De tal manera que no quiero prolongarme, me parece que todos estamos interesados por los excelentes panelistas que tenemos y agradecerles a todos y aspirar que sea sin duda un evento y un debate de altura con contenidos y con el compromiso que el país requiere en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Y a continuación damos la bienvenida a la doctora Ruth Ruiz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas. Adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Realmente estamos muy contentos porque en general la Facultad de Ciencias Humanas suele reaccionar muy rápido y apenas ocurre un acontecimiento social importante, hacemos inmediatamente un conversatorio, pero ahora tenemos la sala llena porque estamos juntos y eso nos complace realmente. Así que muchas gracias a ustedes, a la Facultad de Economía. Le damos la bienvenida al doctor Riveros, el director general académico, que está acá en su familia. ¿Es cierto? Y sin más, yo lo que quiero es presentarles a los ponentes porque nuestros dos posibles moderadores de mesa no están. Alguno le pasó algo, al otro tuvo un compromiso con clases, en fin. Así es que les voy a presentar a las personas a las que ustedes van a escuchar ahora. Vale la pena decir que inicialmente, claro, lo que queríamos era reaccionar inmediatamente frente a estos resultados electorales. También saber que el país está en un momento de cambios muy profundos y rápidos y que no sabemos a dónde van, pero que es sobre eso que quisiéramos conversar. ¿Cierto? Tener una idea de por dónde pensarnos y cómo contribuir a que esta sociedad mejore a pesar de las circunstancias o con esas circunstancias. Entonces, voy a leer un poquito quiénes son nuestros panelistas y luego inmediatamente les damos la palabra. Está el doctor Santiago Pérez, es antropólogo social por la FUNCEN, con diploma superior en antropología política y maestría en comunicación y opinión pública. Trabajado en el diseño e implementación de estudios relacionados con las políticas públicas, gestión de gobierno, asuntos legislativos y apoyo para gobiernos locales y organizaciones sociales. Está la socióloga Alejandra Santillana, directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos e investigadora del Observatorio de Cambio Rural. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar,
integra los grupos de trabajo de estudios críticos al desarrollo rural y la red de género, feminismos y memoria en América Latina y el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Está el doctor Vladimir Sierra, doctor en filosofía, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central, profesor e investigador principal de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Humanas y actualmente es subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas. Está la doctora Verónica Tole, economista, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su rol como gerente del Banco Central del Ecuador, subsecretaria general de Planificación, Intendenta de Control de Concentraciones en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, la han hecho poseedora de una amplia experiencia en la gestión. Así que ahí están nuestros panelistas y como les digo, como tenemos moderador, así que yo les voy a invitar por favor a que ustedes nos digan quién va a empezar y empezamos con este formato distinto ahora, ¿cierto? Sí, ahí está. Aquí está el curso. Entonces, vamos primero con Santiago Pérez, por favor. Entonces, Santiago, tienes la palabra. ¿El micrófono está bien? Sí. Ya. Y creo que ahí está bien. Sí. Muchísimas gracias. Buenos días. Quisiera conversar y plantear algunos temas que nos permitan reflexionar acerca de los resultados electorales y las perspectivas para la segunda vuelta, a partir de un poco la información disponible, también un análisis de lo que ha sido el desempeño de las distintas campañas electorales y cuáles son sus posibilidades, fortalezas y retos para esta segunda vuelta. Yo he sido investigador de la opinión pública durante muchos años. También he trabajado a partir de mi formación como antropólogo e investigador en muchísimos ámbitos. A la larga creo que puedo decir que no hay un grupo social con el que no haya desarrollado algún proceso de investigación, siempre desde un campo de el diseño de herramientas adaptadas a cada condición específicamente para poder comprender lo que la gente tiene que decir. En definitiva se trata de eso y recoger esta información de una manera apropiada siempre a cada realidad y por lo tanto hay que tener este enfoque crítico, abierto, de capacidad de recolección de información, atendiendo siempre unos principios de no tanto objetividad ni neutralidad, pero sí de respeto y escucha abierta y atenta a lo que las personas pueden decir a partir de sus muy diferentes procesos y posiciones desde el cual se encuentran. Justo ahora vengo de un operativo de campo, o sea, interrumpí mi acompañamiento a un proceso de levantamiento de campo en iglesias evangélicas que estamos haciendo una encuesta a través de una tablet sobre ciertos aspectos que les interesa conocer a estas iglesias evangélicas, sobre estos niños que son patrocinados para cumplir la misión de esta organización, que es ayudar a los niños que se encuentran en situación de pobreza, pero con un enfoque evangélico. Y eso es interesante cómo a lo largo de, creo que 30 años ya de experiencia de investigación, de recolección de información en las más diversas, diferentes situaciones, ha hecho que esta visión que viene desde la formación universitaria, desde aquí al lado, antropología, cuando leíamos sobre el relativismo cultural, admirábamos mucho la obra de Bronislaw Malinowski, que es un gran etnógrafo que desarrolló muchísimas herramientas de recolección de la información con las sociedades primitivas. Y después
tiempo después se descubrieron algunos diarios personales de Malinowski en los que expresaba ciertas posiciones, inclusive racistas, de sus sujetos de estudiados. Y eso me lleva primero a reafirmar esta visión, necesaria visión del conocimiento social como algo absolutamente subjetivo, relacional, y que responde a muchísimos factores, y por lo tanto quienes tenemos una opinión o nos hacemos una percepción sobre determinados aspectos, la hacemos a partir de nuestra múltiple situación social, relacional, de condiciones socioeconómicas, culturales, educativas, y lo que vemos siempre como resultado en los estudios sociales y también en las manifestaciones sociales, y por ejemplo una de ellas, la votación de quienes participan en una jornada electoral, es esa manifestación de esa enorme diversidad, de una diversidad que en el Ecuador es regional, social, cultural, socioeconómica también, y probablemente se activa o no se activan ciertos elementos identitarios en las manifestaciones electorales, como por ejemplo la etnicidad o la edad. Quiero decir en concreto que puede ser que los jóvenes, entre comillas, se manifiesten como un sujeto social activo en procesos políticos electorales o no, también dependiendo de las circunstancias, y que cada proceso electoral, cada campaña electoral es diferente una de otras, ¿no? A veces me canso un poco de escucharles a los especialistas, analistas, expertos que hablan de campañas electorales desde una realidad un poco teórica, cuando abajo tenemos una realidad social muy profunda, muy cambiante. Y también en el plano de lo anecdótico, para tratar de aterrizar al punto al que quiero llegar, a los puntos. Cuando se terminó la pandemia, yo tuve la oportunidad de realizar unos grupos focales en distintas ciudades del Ecuador, y en los grupos focales, que es una herramienta cualitativa en los que se invitan a participar a un grupo de personas que comparten unas ciertas características comunes, por ejemplo, pueden ser hombres o mujeres, o pueden ser jóvenes, o pueden ser personas que están vinculadas de alguna manera ocupacional. Y después de la pandemia, en estos grupos focales en los que se les invita a hablar cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus perspectivas, se tenía una sensación, porque en las herramientas cualitativas pesa mucho esto del sentir, el recibir ciertas señales que emiten las personas a partir de gestos, de actitudes, más que solamente las palabras. Una sensación que le podría calificar de desamparo. La pandemia dejó una situación gravísima de familias endeudadas, de personas en crisis económica, pero también muchísimos problemas sociales, emocionales, de salud. Y eso es la base sobre la cual se asienta el proceso político que estamos viviendo en este momento. Una población caracterizada por una múltiple crisis económica, social, también de valores e institucional. Y en ese contexto llegamos a un proceso electoral extraordinario, porque así señalan, ¿no es cierto?, se anticiparon las elecciones, puesto que se trataba de un gobierno que había fenecido políticamente, había perdido todo el respaldo social y político, y eso revelaban los indicadores de calificación de la gestión, que revelaban las encuestas, y llegamos a estas encuestas en una situación muy grave, que además no teníamos ni idea de que se iba a agravar tanto, hasta el punto de que se atravesaran todos los eventos violentos, los asesinatos y todo lo que vivimos en la campaña electoral. Aunque no lo puedo mostrar como en pantalla, pero solamente les pido que se imaginen, o pueden consultarlo también.
La empresa Comunicaliza hizo encuestas a lo largo de la campaña y mostró las líneas de tendencia de cómo se manifestaba la intención de voto de las personas, porque hay que recalcar que es la intención de voto. Entonces, cuando un encuestador llega a tu casa, cuando se hacen encuestas presenciales o te contacta vía online, te pregunta, ya sabes por quién vas a votar y cuál es tu intención de voto. Entonces, estoy convencido ahora más que nunca que esa intención de voto que se expresa en las encuestas no es más que una manifestación subjetiva de una evaluación que hacen las personas que son preguntadas y que hacen así en una fracción de segundo una estimación de su entorno, de sus condiciones, de lo que dice sus amigos, de lo que escucha en el trabajo, de las noticias que oye cuando está en el bus o lo que lee en las redes sociales, y a partir de ahí hace una estimación del entorno y a partir de ahí responde por quién quiere votar, y esa intención de voto puede cambiar o puede mantenerse. Al principio de la campaña electoral se veía en esas líneas, por eso les invito a que se imaginen el gráfico, unas líneas muy estables. Se veía que estaba arriba con una intención de voto superior al 30% la candidata de la Revolución Ciudadana, y así se mantuvo a lo largo de la campaña con una línea muy estable, variando dependiendo de la metodología de las encuestas, con una intención de voto que estaba aproximadamente por el 30%. Y en que había un segundo lugar en disputa muy incierto, pero que parecía que era entre Otto y Yago la posibilidad de ese segundo lugar. Hasta ahí estábamos, hasta que ocurrieron estos acontecimientos catastróficos, principalmente el asesinato de Fernando Villavicencio. Y ahí ustedes, el debate y en el orden, el asesinato y después del debate. Y creo que ambos eventos marcaron muchísimo, y eso se puede ver en el dibujo de las tendencias, porque algo ocurre el día del asesinato o el día después del asesinato, y algo ocurre también inmediatamente después del debate que se realizó el 13 de agosto, creo. No estoy tan seguro. Ahí se veía que durante los días anteriores al asesinato de Fernando Villavicencio y también del debate, Jan Topic había subido en la intención de voto y parecía que estaba consolidado en un segundo lugar, y que inclusive su línea de tendencia parecía, por la velocidad del cambio al que se dirigía el día de las elecciones, con una posibilidad de entrar a la segunda vuelta e inclusive acercarse mucho a quien estaba en primer lugar. Después de la muerte de Fernando Villavicencio, la línea de intención de voto por Luisa González sufre una abrupta caída y después se estabiliza, nunca pierde el primer lugar, pero se queda en ese medio 30% que era aproximadamente el original. Y finalmente tenemos ese resultado, ¿no? Luisa González, Daniel Noboa, que aparece con una gran sorpresa y que se consolida durante el debate porque tuvo un buen desempeño, pero no solamente por eso, sino porque probablemente era la persona indicada en el lugar indicado. Eso es lo que tenemos en este momento así como resultado. Han llegado a la segunda vuelta la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y Daniel Noboa, que un poco es el acumulado de lo que viene siendo la historia de su padre, pero es algo nuevo. Y me parece que el reto para una segunda vuelta tiene que ver con dos cosas, lo voy a mencionar rápidamente. La primera es cuál va a ser el desempeño de los candidatos, y me parece que va a tener mucho que ver el debate, la estrategia que logren implementar, y también las grandes preguntas que yo le haría de pronto si me preguntaran a los equipos de campaña qué deberían preguntarse en este momento, es cómo van a votar o cuáles son las inclinaciones de voto de los candidatos, de las personas que votaron por los candidatos que no entraron en la segunda vuelta, cuál va a ser el comportamiento de los jóvenes, cuál va a ser el comportamiento de la población indígena,
principalmente de la sierra. Y finalmente, ¿de qué manera puede estar incidiendo el mayoritario apoyo al Yasuní, que tiene casi 6 de cada 10 ciudadanos ecuatorianos apoyando? Me parece que hay un mensaje profundo. Y creo que eso es lo que puedo hacer ahora para dejar planteado un poco el terreno de la conversación y el debate para más adelante abordar en mayor profundidad cualquiera de los aspectos. Muchas gracias. Con Alexandra Santillana y les doy una invitación. Vamos a tener estas dos intervenciones y luego vamos a tener preguntas del público. Esperamos que participen porque nuestra idea es justamente eso, ¿no es cierto? Que esto se convierta de verdad en un diálogo y que lo que las personas acá exponen con más experiencia, por supuesto, todos son investigadores, pero sea motivo para que nosotros como público podamos conversar y podamos también dar nuestras opiniones. Entonces, adelante, Alejandra, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Yo, aparte de todo lo que dijeron, soy también de Ellas Unidas. Entonces, les voy a contar cositas que hicimos en todo este periodo, un poco desde adentro también, para que sepan cómo llevamos la campaña y cómo fueron las cosas y cómo logramos esta victoria con el pueblo ecuatoriano. Bueno, primero quisiera empezar diciendo, ¿no?, que después de 10 años de lucha, haber triunfado, haber llegado al 60% casi de la población con un voto por el sí, es para nosotros un momento de mucha conmoción, digamos. Cuando recibimos los resultados solo estábamos un poco en shock. Dijimos, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hicimos esto 10 años después, no? Nos enfrentábamos al enorme desafío de mantener un debate 10 años. Nos enfrentábamos al enorme desafío de volver a enfrentarnos con una institucionalidad del Estado que ya nos había hecho fraude y que no sabíamos qué iba a pasar. Nos enfrentamos a los poderes fácticos de los petroleros y también de los medios de comunicación y de fuerzas políticas que dijeron todo el tiempo no. Nos enfrentamos a una crisis multidimensional, como ha dicho Santiago, que pensábamos si es que el Yasuní iba a tener algún lugar en medio de tanta violencia, tanta crisis, tanto desempleo y tanta incertidumbre. Cuando comenzamos esto y cuando la Corte Constitucional dio paso a la consulta popular, solo decíamos, finalmente llegó y ahora ¿cómo vamos a hacer esto? Les cuento esto con toda la sinceridad del caso, no es que nosotros ya teníamos todo preparado, sino que fuimos haciendo camino, encontrando soluciones colectivas, ojalá con sabiduría, equivocándonos seguramente en muchas cosas, pero tratando de llevar esta campaña lo mejor posible y sobre todo hacer de la campaña un proceso colectivo. En algún momento con alguna gente hablábamos de la necesidad de que el Yasuní ojalá pudiera ser esa semilla que permita reconstruir un tejido organizativo tan fragmentado y tan polarizado como el que hemos tenido en los últimos años en el Ecuador. No sé si lo logramos, pero contribuimos un poco a que eso ocurra, ¿no? Ahora queda entre todos los actores sociales, políticos de este país, tomarse en serio este resultado y tomarse en serio lo que está haciendo, lo que está diciéndonos el pueblo ecuatoriano como un casi 60% de votación por el sí. Yo quiero decirles que cuando pasó todo esto, me voy a emocionar, cuando pasó todo esto, se nos caían las lágrimas. Yo me acordaba justo para ahora de lo que George Bataille dijo en algún momento, este filósofo, escritor, ¿no?, sobre las lágrimas felices. Él dice, hay unas lágrimas felices que son esas lágrimas de emoción, ¿no? Porque asistes a una situación o un acontecimiento milagroso. Milagroso porque es imprevisible, porque es inesperado, porque es impensable, porque parece imposible. Pero es cierto. Es milagroso que en un país que ha vivido violencia, muerte, injusticia, abandono, como decía Santiago, este sentimiento de abandono que tiene el pueblo ecuatoriano, un país que ha vivido todo esto,
que ha sufrido tanto y que está tan golpeado haya votado por el sí. Es milagroso que haya dicho más vida y no más muerte. Es milagroso que en Guayas, Manabí y Esmeraldas lleguemos al 59% de la votación por el sí, sabiendo que son las provincias más golpeadas en todos estos meses por la violencia y por la crisis económica y por los niveles de migración y de movilidad interna. Ojalá que estas lágrimas lleguen más veces a nuestras vidas, nos humedezcan más los ojos para despertar y ojalá impedir que nos endurezcamos por el principio de crueldad que organiza la realidad. Quiero empezar diciendo esto porque para nosotros esta consulta, digamos, implicó enormes desafíos y además nos tuvimos que enfrentar a, y eso es lo que quiero traer a colación el día de hoy, a una lógica que supuestamente dejaron instaladas los medios, los expertos, ¿no? Que era la lógica de la ciencia y los expertos que sí pueden hablar frente a la pasión, la irracionalidad de este grupo de chicos que no tienen ni idea de qué hablan. Porque aquí nosotros sí vamos a decirles que están perdiendo 1.200 millones, aunque sean cifras falsas, y ustedes están diciéndonos que no es así, pero no les vamos a creer porque de su lado no está la ciencia, ¿no? Frente a eso, nosotros lo que decidimos en el camino es apostar por una forma diferente de pedagogía, de construcción de democracia y de reconstrucción del tejido organizativo. Y de eso les quiero venir a hablar. Cuando nosotros empezamos la campaña, ¿no? Hicimos unas primeras encuestas. En las primeras encuestas ya nos arrojaban que había una tendencia hacia el sí. Y cuando vimos esto y nos dimos cuenta, pues una encuesta a nivel nacional con un muestreo de casi 2.000 digamos, encuestas, y no fue como la de encuesta de Comunálisis, sino una encuesta con boleta, es decir, la gente fue a cada casa y preguntó. Básicamente, ¿no es cierto? Y esa encuesta volvimos a aplicarla un tiempo antes, digamos, de las elecciones. Lo que nos enfrentamos, ¿no es cierto?, es primero que en la tendencia por el sí, sobre todo estaban los sectores populares y medios. Eso es lo que nos arroja fundamentalmente la consulta popular. Son los sectores populares los que nos habían dicho que no saben nada, porque el pueblo no sabe nada de las cosas y que no existe un pueblo ecologista en este país, que nos habían dicho al pueblo no le interesa la naturaleza, está pensando en cómo resolver su vida cotidiana. Es ese pueblo el que mayoritariamente votó por el sí. Son los sectores populares que votaron por el sí. Cuando se les preguntaba a estos mismos sectores si conocían sobre crisis y cambio climático, hay que decir que el pueblo ecuatoriano es un pueblo muy informado. Conoce perfectamente qué es la crisis climática, el colapso ecológico. No es un pueblo negacionista, como podemos ver en los Estados Unidos, en que mucha gente no cree en el cambio climático, como no cree en la ciencia ni en las vacunas. En el caso del Ecuador, la gente sabe lo que es el cambio climático. En los sectores rurales hay un enorme conocimiento sobre cambio climático, precisamente porque los campesinos viven el colapso inmediatamente, ¿no?, en sus cosechas. Pero también, digamos, nos vimos sorprendidos de cómo, ¿no?, ese conocimiento sobre todo está en los más jóvenes, está en ustedes, está en los estudiantes, está en los chicos de 16 años. Saben lo que es el cambio climático y están seguros de que además no es un elemento menor, sino que va a definir la vida del planeta y sus vidas en los siguientes años. Nos encontramos también, ¿no es cierto?, que fueron los sectores medios y altos los que votaron por el no y los que mantuvieron su tendencia por el no. Es decir, supuestamente la gente más informada, que tiene más acceso a la educación, votó por el no en este país. Precisamente ahí tendremos que pensar por qué la votación por el no se concentra en los sectores más altos, que son los sectores que preliminarmente votaron también por Cristian Zurita, ¿no es cierto?, y una votación que se fue hacia Topic. Y digamos, ahí es diferente digamos, el comportamiento de toda la votación a ciudadanía Novoa y demás, ¿no? Y a pocos días de las elecciones, esto se volvió, digamos, más evidente. Un mes antes de las elecciones, la costa ecuatoriana todavía tenía una votación importante, pero que no marcaba necesariamente un triunfo del sí. Y aquí nosotros, quería contarles un poquito, ¿no? Nosotros desplegamos una serie de estrategias y creo que fueron estrategias que al final sí funcionaron. La primera estrategia fue, nosotros como Yas Unidos, digamos, como el colectivo que está en la asamblea, no somos tantos.
Sin embargo, fuimos capaces de organizar una asamblea nacional y además de eso de articularnos con un conjunto de organizaciones y movimientos sociales. Nosotros teníamos algunos principios. Esta era una campaña no partidista, es decir, no le pertenecía a ningún partido político ni a ningún candidato. Era una campaña del pueblo y de la ciudadanía. Era una campaña que apostaba por la vida y la defensa de la vida y la reconstrucción de la esperanza. Y era además una campaña que tenía como principio, digamos, construir una gramática política que superase el clivaje correísmo-anticorreísmo. Nosotros apostamos por construir otro lenguaje y otro relato que no pusiera nuevamente eso como única identidad política posible en el pueblo ecuatoriano. Y construimos una campaña que buscaba apelar a otras cosas que nos juntan. Es por eso que luego de la consulta podemos decir con orgullo y con seguridad que el Yasuní es el mayor consenso nacional que tiene el Ecuador. Ni la candidata de la Revolución Ciudadana, ni Daniel Noboa, sumados sus dos votaciones, alcanzan la votación que obtuvo el Yasuní. El Yasuní es el consenso que tenemos en este país. Podemos pensar diferente en muchos sentidos, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, y sin embargo en algo sí podemos ponernos de acuerdo. Y la demostración en que sí podemos ponernos de acuerdo en algo tiene que ver con una cosa que va más allá de la discusión biológica, que tiene que ver con la producción de lo común, la defensa de la vida humana y no humana para un pueblo tan golpeado como el Ecuador. Quería decir ahí también, ¿no es cierto?, que nosotros apostamos, digamos, por una construcción de una democracia directa. Esta es la primera consulta por iniciativa ciudadana de carácter nacional con efecto vinculante sobre un tema relevante como el petróleo en todo el mundo. Y es por eso que en todo el mundo ahora están viendo al Ecuador como una escuela. Brasil acaba de plantear la necesidad y grupos de organizaciones de hacer una consulta para dejar el petróleo bajo tierra. Argentina y Bolivia están discutiendo, sus organizaciones y movimientos sociales están discutiendo en estos días la necesidad de hacer una consulta popular para dejar el litio. Y así creemos nosotros que este efecto de democracia directa, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano decida sobre temas relevantes. ¿Qué nos dijeron a lo largo de la campaña? Solo los expertos podemos opinar. ¿Qué nos dijeron las cámaras empresariales? ¿Por qué le vamos a preguntar una cosa tan importante al pueblo? Nos dijeron eso en los primeros debates. Nosotros estamos convencidos de que esto es justamente lo que hay que preguntarle al pueblo. Cuando al pueblo ecuatoriano se le hacen las preguntas correctas, concretas, que realmente le importan, el pueblo ecuatoriano sabe cómo responder. Cuando salimos del marco de lo posible de las elecciones, de si el candidato 1 o 2 o 3, el pueblo ecuatoriano logra coincidir. Y para nosotros es importantísimo eso, porque una posibilidad de una consulta popular es democratizar la democracia. Es no dejar la democracia para que alguien más decida por nosotros y deleguemos estas decisiones, sino que sea el pueblo ecuatoriano y la ciudadanía la que tome esas decisiones. Es borrar esta idea de el experto, que siempre está en el lugar, ¿no es cierto?, de la ciencia supuestamente objetiva, frente a, ¿no es cierto?, este pueblo que no sabe, esta gente que no sabe. Nosotros apelamos a construir otro tipo de pedagogía en donde esta lucha sea para cualquier persona y que no necesitemos tener un título para poder opinar acerca de un tema relevante, como ha sido la herencia petrolera en 50 años de hacer exactamente lo mismo para que no se resuelva ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la contaminación en el Ecuador. Además, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que el Ecuador, después de haber sido pionero en la construcción de la naturaleza como sujeta de derechos en la Constitución del 2008, hoy se vuelve pionero al ser un país que da un primer paso concreto y real y posible y por fuera del capitalismo verde para mitigar el cambio climático. La COP y todas esas conferencias internacionales están llenas de estados y empresas que van a poner sus palabras retóricas de que tienen que salvar y que todo está muy grave, regresan a sus países y no pasa nada. Los combustibles fósiles siguen quemándose, no hay ninguna apuesta por la democracia real y las empresas lo que hacen es poner su sello verde y con eso se resuelve el problema. Y finalmente estamos en el año donde hay un colapso ecológico. El Ecuador ha dado un primer paso frente al mundo
Y es por eso que ahora, al menos el día de las elecciones, no fuimos portada por masacres, coches bombas o crisis en las cárceles, sino porque el Ecuador le dio un ejemplo al mundo, diciéndole sí al Yasuní, sí al Chocualquino, y haber planteado un primer paso concreto, real, posible, inmediato, ¿no es cierto?, de mitigación del cambio climático. Sí es cierto que no vamos a resolver con esto todo el cambio climático, pero también hay que sernos responsables porque la tierra es nuestra casa común. No es problema solamente de la gente del norte, tiene que ver también con lo que nosotros hacemos en lo cotidiano y lo que hace un país en términos reales. No basta con reciclar botellas de plástico, necesitamos resolver el problema de los combustibles fósiles. Y voy terminando, para nosotros no es menor, digamos esto, porque refleja, ¿no es cierto?, algo que ojalá los candidatos y las fuerzas políticas de este país tomen en cuenta. Ojalá no las subordinen otra vez como hicieron hace 10 años. El Ecuador le está diciendo al país, ¿no es cierto?, el pueblo ecuatoriano, los jóvenes, ¿no?, están diciéndole al país que es necesario y urgente que se tomen en cuenta también estas otras discusiones y que eso no está en contraposición con el debate de la seguridad y la violencia, que tenemos que pensar entonces, y creo que ese es el último punto que quiero plantear, que es un llamado a las universidades también, y a los investigadores, investigadoras, a los estudiantes, a ustedes que van a salir en unos años, unos semestres con título universitario. Este es el momento de empezar a imaginarnos una transición social, ecológica justa. Este es el momento de empezar a pensar, ¿no es cierto?, que requerimos un proceso, ¿no es cierto?, compartido, planificado, deseado, de organización de la vida en común, que tenga como propósito garantizar condiciones de existencia digna para todas las personas de todas las comunidades, y que debe ser, además de esto, puesto en el marco de una situación de colapso ecológico y climático, de límites superados del planeta, y que básicamente a partir de eso podamos compartir, ¿no es cierto?, nuestra existencia con el resto del mundo vivo, con la naturaleza, que sin esa no podemos existir, podemos vivir sin plástico, pero sin agua no, sin aire tampoco. Y a partir de eso pensemos en una transición, ¿no es cierto?, en donde estemos obligados a cuidar para las futuras generaciones y para las actuales generaciones. Es urgente que pensemos ahora en alternativas para esa transición social ecológica justa. No es solo responsabilidad de Yasuníes entregarle al país un plan Yasuní, ya lo hicimos, que tiene 10 alternativas. Es responsabilidad y corresponsabilidad de todos los actores sociales y políticos en este país, investigadores, académicos, facultades, decanatos, líneas de investigación, organizaciones, movimientos sociales y demás medios de comunicación. Tenemos la obligación y la responsabilidad después del triunfo del sí de pensar conjuntamente en alternativas y en transiciones, ¿no es cierto?, que permitan hacer de este país un país postpetrolero y que sigamos dándole luz al mundo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Gracias. Entonces pasamos a las preguntas, a los comentarios. Hicimos los comentarios cortitos, pues todavía nos falta la mitad del trabajo, pero bienvenidos, tienen la palabra. Tengo un micrófono. Entonces, buenos días a todos con todas. Esta pregunta es para ti. Quería saber justamente con la fuerza y la experiencia que ha ganado y asumido en los 10 últimos años, si hay alianzas o puentes que están generando con los militantes de Chocó Andino y cómo es esa dinámica, puesto que es otro enclave ecológico fundamental para los militares. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, nosotros logramos desplegar, digamos, una serie de alianzas y relaciones con un montón de gente y un montón de organizaciones. Tuvimos la suerte de tenerle a la CONAIE ahí y a toda la estructura organizativa de la CONAIE haciendo campaña por el Yasuní.
Son ellos y ellas los defensores de la tierra y de los territorios, y son quienes han vivido la contaminación petrolera en los territorios amazónicos desde hace 50 años, ¿no? Tenemos también relación con los compañeros y compañeras del Chocó Andino, digamos, ¿no? Entendemos que fueron campañas diferentes y que era necesario tal vez en ese momento como hacer esa división, digamos, esa separación, porque ellos apelaban, digamos, a otro conjunto de actores y estaba bien, digamos, era una campaña en Quito, nuestra era nacional, requería de otro tipo de alianzas, de discusiones estratégicas, pero sin duda que Estados Unidos tiene una postura en relación al tema de la minería. Y yo creo que después de esta discusión del petróleo, la otra gran discusión de este país es el tema de la minería. No podemos pensar en que vamos a resolver el 1% o el 0,5% del presupuesto general del Estado, que eso es lo que en realidad vamos a dejar de percibir si es que, digamos, ahora que ganó el sí, sino que, digamos, a partir de la explotación minera. Esa no puede ser la salida del Ecuador. El pueblo ecuatoriano está diciéndole no a la minería y no al petróleo. Eso nos dice algo. Y requerimos en este momento pensar en soluciones que no sean de pasar del petróleo a la minería, ¿no? Pasamos del cacao al banano, del banano al petróleo, del petróleo a la minería, y resulta que este país no se transforma y que las desigualdades persisten, ¿no? Yo creo que ahora, digamos, estuvimos con los compañeros del Chocó Andino en varios momentos, a mí me tocó estar de delegado provincial con ellos en el norte, ahí en Pichincha, y compartiendo, ¿no? Como todas estas sabidurías, estos saberes que fuimos aprendiendo. No es que nosotros sabíamos cómo hacer una campaña nacional, no es que somos expertos en marketing o algo por el estilo, no teníamos idea de cómo se hacían estas cosas, y fuimos conversando con gente que sí sabe y que nos fue guiando también para llegar a ciertos acuerdos, pero sobre todo fue un diálogo muy profundo con las organizaciones, ¿no? Entonces, para responder un poco a tu pregunta, con el Chocó Andino y esta relación, nos parece fundamental ese triunfo que ha sido abrumador, digamos, en Quito, y nos parece central que después de eso, esa discusión que fue local en Quito se vuelva un debate nacional. ¿Cómo hacemos que la minería sea también un debate nacional? Por ahora, el Frente Antiminero tiene una discusión, pero que está localizada en territorios donde están afectados por la minería, pero no es suficiente. La demostración de la consulta por el Yasuní es la demostración de que si elevamos esto a un debate nacional, nos va, digamos, mejor, porque podemos plantear esta discusión deslocalizando y al mismo tiempo relocalizando la discusión, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento central. Y eso lo aprendimos, por ejemplo, con Guayaquil. En Guayas nosotros teníamos un porcentaje, ¿no?, de votación que estaba entre el 30 y el 40%, y ahora superó a Pichincha. Guayas le supera a Pichincha la votación por el sí con 1 punto. Eso es increíble. Uno dice, pero ¿cómo en Guayas? Si la gente está viviendo en otras, y lo que nos muestran las imágenes son pura violencia, sicariato, porque en Guayaquil no hay cómo ir, etc. Bueno, en Guayaquil, las organizaciones, la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas, el Movimiento Indígena Huancavilca, los barrios populares, los jóvenes hicieron campaña clavados, pero en territorio. Se subieron a los buses, subieron a los semáforos, hicieron murales, hicieron conciertos, cineforos, recorridos, batucadas, todo lo inimaginable. Y eso, a diferencia de lo que dicen muchos de los que votaron por el no, que defendieron el no, que estamos financiados por no sé quiénes, que no es cierto, ¿no? Lo hicieron porque hay un compromiso del activismo militante, hay un compromiso con la vida. Son compañeros y compañeras que han luchado por defender su territorio frente al narcotráfico y el sicariato, los desalojos y las políticas públicas neoliberales del municipio de Guayaquil, y que ahora se pusieron para defender el Yasuní. Yo estuve en Guayaquil acompañándoles a los compas en un primer momento, y me clavé ahí unas semanas, y yo me preguntaba, ¿cómo le hablo a los compañeros de Nueva Esperanza que no tienen nada, no tienen agua potable, que viven en un terreno que ha sido permanentemente desalojado por los militares, que no conocen el Yasuní, con población desplazada por la violencia de Esmeraldas, ¿no?, con compañeros venezolanos y colombianas desplazados por la violencia en sus países, en una situación absolutamente precaria, o sea, con unas condiciones de vida terribles, así de comer una vez al día, de ver cómo sacan, de además tener el miedo de que sus hijos de 8, 9, 10 años ya son reclutados por el narco, ¿no? El narco está ahí en Monte Sinaí
controlando todos esos territorios. Yo cuando fui dije, ¿cómo le hablo a la población? ¿Cómo hablo con la gente? Me sentía rara porque decía, están viviendo una situación tan dura y yo vengo a hablarles del Yasuní. Es como, ¿cómo haces, no? Pero la conexión ahí está clara. La gente sabe que el petróleo no le ha dejado nada y que además de eso, la vida es más importante que cualquier cosa. Y para ellos la vida es la defensa también del agua, ¿no? Las compañeras de las organizaciones y de las comunidades más pobres de Guayaquil me decían, pero compañera, ¿cómo no vamos a defender el Yasuní? Si el Yasuní es lo único que nos da esperanza, y nos importan las elecciones con esos candidatos de siempre. Lo que queremos es defender el Yasuní. En Yasuní hay agua, aquí no hay agua. ¿Cómo no vamos a querer defender un territorio donde tienen agua cuando nosotros aquí no tenemos agua? Y fueron conexiones impensadas, imprevisibles, inciertas, que se fueron generando en el proceso del diálogo, ¿no? Ver cómo Esmeraldas vota tan mayoritariamente por el sí al Yasuní, después de cómo es una población que ha vivido tanta violencia y que casi no pudieron salir a votar y que sin embargo votaron convencidos por el sí al Yasuní. En Esmeraldas casi no pudimos estar, sí, pero habían colectivos de organizaciones de compañeras afrodescendientes y negras que hicieron lo posible por llevar mensajes también con una actitud profundamente comprometida con Esmeraldas. Y Esmeraldas sabe lo que la refinería le ha dejado, básicamente nada. Sabe perfectamente que el petróleo no le ha servido nada y que es un territorio saqueado, ¿no? Entonces, todos estos vínculos impensables, ¿no es cierto?, son los vínculos que se generaron en la campaña y no como un a priori. Nunca pensamos que esto iba a ser, fue sucediendo en el camino y en el camino fuimos organizando las cosas para llevar a cabo esta campaña. Gracias. Felicitaciones por estas últimas palabras, pero muy claras. Yo sí creo que el Yasuní es un símbolo. Muchas veces los símbolos valen más que millones de dólares que no se distribuyen equitativamente. Pero hay un hecho que no sé si me tengo muy al comienzo de la intervención, como que puede sonar una distorsión. En Guayas ganó el sí, pero en el territorio propio amazónico ganó el no. ¿Qué lecturas puede hacer de eso? Bien. Bueno, es importante decir que la votación de Orellana y Sucumbíos, que son los dos espacios en donde gana el no, no es una votación de millones de personas, sino de más o menos, ¿no? 20,000, 30,000 personas, ¿no? Me corregirá Santiago, que votaron. Es la diferencia entre el sí y el no. Sin embargo, eso sigue siendo importante. No afecta al dictamen porque es una consulta nacional, ¿no? Eso está clarísimo. Hubiera sido bueno que Guillermo Lasso y que el ministro Santos Alvite tengan eso claro antes de dar declaraciones tan irresponsables como las que tuvieron el primer día, digamos, cuando dijeron que no querían, que no iban a aplicar el dictamen, aunque el dictamen es determinado por la Corte Constitucional. Pero tomando en cuenta eso, digamos, hay varias explicaciones frente al tema de Orellana y Sucumbíos. Una de esas explicaciones es que son economías dependientes localmente de la presencia de las petroleras. Y eso es un tema que no es menor para discutir. Tenemos que pensar qué hacemos con esas economías locales que dependen, digamos, de la extracción petrolera y que tienen una relación con el tema del petróleo, a pesar de que su relación laboral sea una relación precaria, sin contratos, ¿no es cierto?, en firme, sin contratos que les garanticen absolutamente nada. Sabemos, ¿no es cierto?, son informaciones del Centro de Investigación por la Defensa del Derecho del Trabajo, el CIDDT, que los contratos, digamos, la situación de contratación en la esfera petrolera y minera son contratos de muy baja calidad, ¿no es cierto?, sin derechos laborales, son precarios, son ocasionales, digamos, y son precisamente los contratos que ofrecen a cierta población. De hecho, mucha de la población local ni siquiera es contratada formalmente, sino que ejerce algún tipo de servicio a la petrolera. ¿Cómo resolvamos eso? Ese es un tema que también tiene que ser y es parte del dictamen de la Corte Constitucional y parte de lo que nosotros hemos planteado. Se requiere una reparación justa, inmediata y coordinada con las comunidades para pensar en alternativas para esas comunidades que de alguna manera mitiguen el conflicto que se ha generado, no por nosotros, sino por la presencia de las petroleras. No es Estados Unidos que llega a generar el conflicto. Es un conflicto que está latente desde que las petroleras entraron a territorios sin hacer consulta previa, porque ese es el tema.
nunca se hizo consulta previa en Orellana y en Sucumbíos. Ahora, ¿no es cierto?, las petroleras y el gobierno se da golpes de pecho diciendo que, pero la consulta previa, la consulta popular, no era momento, la consulta previa es antes de la explotación petrolera y no la hicieron. Eso es responsabilidad del Estado y no de nosotros. Lo segundo es que esa composición, digamos, es una composición, la composición de las personas que votaron por el no en Orellana y Sucumbíos, tiene que ver también con un proceso de movilidad social muy complejo, ¿no? Es una población colona y de población indígena, pero fundamentalmente colona. Por lo tanto, su relación con el territorio es una relación diferente que la que pueden tener pueblos y nacionalidades. Tercero, todo el mundo sabe, y nosotros hemos recibido todas esas denuncias, de cómo la petrolera y muchos de los GATS, ¿no es cierto?, se encargaron de condicionar a la gente. Si votan por el sí, pierden su trabajo. Si votan por el sí, no van a tener presupuesto. Ese juego de condicionamiento de los derechos es parte de la relación colonial racista que ha sostenido el Estado ecuatoriano y las petroleras con la población local. ¿Sí? O sea, a ninguno de nosotros nos pregunta si queremos el derecho a la educación o tener agua. No están condicionados nuestros derechos, ¿no? No se atreven a preguntarnos eso. Sin embargo, la población indígena y la población colona, ¿no es cierto?, de los territorios amazónicos, sí se les puede preguntar si quieren o si quieren trabajo. ¿Quieren o quieren tener, no sé, no, algo? Es terrible la relación de crueldad, de violencia y de colonialidad que hay de parte de las petroleras y del Estado con la población local, no es menor. Frente a eso necesitamos desarmar esa lógica, que es una lógica que está instalada en el Estado ecuatoriano por 50 años. Es la misma lógica que Lazo nos planteó en un momento. Si gana el sí, se retiran los subsidios. Es puro chantaje, es la política del chantaje y del condicionamiento, ¿no es cierto?, para obligar a una población bajo terrorismo económico, como le llamamos nosotros, ¿no?, a que vote por una opción, ¿sí? Y eso es una cosa muy cuestionable. A mí me parece que es momento ahora de tomar en cuenta esas condiciones estructurales de Orellana y Sucumbíos, no considerarlos un país aparte o decir ahora son culpables, ¿no?, de la votación. No se trata de culpabilizar a la población, sino de entender qué hay detrás de su votación por el no. Y también hacernos cargo como país, no solo le corresponde a Ellas Unidos, ¿no?, porque ahora pareciera que tenemos que resolverlo todo, la política pública, la alternativa, las transiciones, qué van a hacer los candidatos, qué van a hacer con las comunidades del dictamen. Es como, a ver, hagámonos cargo a quienes le corresponde, ¿ya? Y el Estado tiene una enorme responsabilidad en eso, ¿sí? De cómo resolvemos esos problemas de la discusión sobre economías locales que están ahí y que han tenido esta relación con el petróleo, ¿no? Entonces nos parece que es absolutamente central, digamos, esa discusión y colocarla y sacarla del debate de si Orellana y Sucumbíos dijeron no, entonces no vale la consulta y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Nosotros decimos, claro, es como que si Luisa González pierde, no sé, en Cuenca y gana en Manabí, entonces que cuando le elijan, ¿qué va a pasar? ¿Va a gobernar para Manabí, no para Cuenca? Es tan absurdo esa discusión sobre la consulta popular y la población que dice no, porque no, es una consulta nacional. Y sin embargo hay que hacernos cargo también de esa votación por el no, sobre todo de las poblaciones locales que se pronunciaron en la consulta popular. Muchas gracias. Bueno, como siempre nos queda corto el tiempo, vamos a pasar a nuestros dos decanos. Va a hablar Cierta y luego va a hablar es el subdecano de Ciencias Humanas y de la Facultad de Comunicación. Buenos días con todas, con todos. A mí se me había pedido que hable sobre otras perspectivas de estas elecciones, ¿no? Y no lo voy a hacer porque es muy difícil mirarse delante de adivinar, ¿no es cierto? Lo que quisiera conversar es decir, yo tengo una visión particular de cómo van a darse las elecciones y también quiero influenciar sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto? Pero esta es una cosa que es para uno, pero que no siempre votos. Y ya veremos, ¿no? Quizás estén disputadas estas elecciones y luego pues, me parece que es mucho más justo conversar cuando se den los resultados que ahora, ¿no es cierto? Para no incluir en nada. Ahora, lo que sí quería reflexionar es sobre lo novedoso que se dan en estas elecciones. Y es novedoso
sobre todo porque quien determinó estas elecciones, tanto las de la consulta como las presidenciales y las de asambleístas, son los jóvenes. Y eso es bastante novedoso, a pesar de que el país siempre ha sido un país con una alta votación joven, ¿sí? Pero parece que estas elecciones fueron los jóvenes, por ejemplo, los que inclinaron la balanza para que Noboa esté en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y me imagino que también la consulta respecto a Yasuní y a Chocó Andino. Ahora, me quedé pensando en lo que decía Alejandra, porque es verdad, es decir, si el sí obtiene el 60% de la votación, ¿cómo se explica que en las elecciones presidenciales tengamos resultados distintos? ¿No? 23% para Revolución Ciudadana y 23% para ADN. Es decir, recordaba Alejandra, sumado no llegan a esto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién se identifica con qué? Porque uno debería pensar que la votación, por decirlo, de derecha en el país sería contraria a la votación afirmativa en la consulta. Y no es así, ¿no es cierto? Supuestamente tiene que ser así. Hay votantes que dieron el voto tanto por Noboa como por decir, y eso mismo Noboa se expresó en ese sentido, ¿no es cierto? Y hay votantes que dieron el voto por Topi, pero también por decir y asumir. Y posiblemente hay votantes que dieron el voto por Pachacuti y quizás el no por la consulta. Entonces, esto simplemente les comento para mostrar que también se muestran novedosos los resultados de las elecciones y de la consulta. Y posiblemente esto nos lleva a pensar en que estamos ingresando a un nuevo escenario político nacional, que tendrá que cambiar un poco para que podamos entenderlo. Yo creo que tras de todo esto existe un sentimiento de desesperanza en la población. Y ese sentimiento de desesperanza está instalado sobre todo en la población joven. Es decir, un sentimiento de no visibilizar un futuro posible, hacia dónde queremos caminar. Desde ello quiero leer, por ejemplo, el apoyo abierto que tiene el voto joven al candidato Noboa. Sin más allá de su posición ideológica, me parece que la identificación que logró el candidato con sus votantes es esa posibilidad de iniciar de nuevo. Es decir, si el que logra ganar va a ser el presidente más joven del país, ¿no es cierto? Y yo creo que eso entusiasma mucho a los jóvenes, ¿no es cierto? Y además, a pesar de su juventud, es un candidato que tiene una forma de expresión discursiva convincente, ¿sí? Es una representabilidad, a diferencia del resto de candidatos, ¿sí? Entonces, como que los jóvenes están viendo no tanto la importancia del candidato, ni del candidato, sino la posibilidad de que se abra algo nuevo a través de él. Y me parece que si tomamos esta idea, podemos coincidir con lo que pasa con la votación en la consulta. Me parece que la votación en la consulta justamente es eso. Es, no sé, hasta dónde sea un voto racional consciente, deliberado, si yo voto, por todo lo que nos explicaba Alejandra, que tiene que haber mucho de eso, pero también creo que hay, como siempre en elecciones, una tendencia emotiva, ¿no es cierto? Y esa tendencia emotiva tiene que ver justamente, no queremos aquello que viene del pasado, es decir, y ahí creo que se ocuparon los asesores de la Revolución Ciudadana, ¿no? Es decir, después de 40 años de democracia, este último periodo democrático en el país, nos hemos cansado, y se han cansado también los jóvenes, de escuchar que las cosas no van bien, que vamos para un lado y no van bien, vamos para otro lado y no van bien. Y entonces hay esta idea de que quizás aquello que se muestra como novedoso puede abrirnos otras puertas. Y novedoso se muestra Noboa, digo, se muestra, no digo que sea, pero se muestra novedoso, y novedoso también se muestra una posición de este tipo, vinculado con la defensa de la naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las generaciones actuales están cansadas de ese pasado, es decir, de que siempre los temas tengan que ver con las mismas discusiones que las hemos tenido y que sabemos que no logran luego resolverse cuando estos partidos, estos movimientos lleguen a poder. Hay el peligro que esto vuelva a pasar, ¿no? ¿Sí? Pero el momento actual creo que está determinado por esta necesidad, no tanto de la fundación, que se lo decía antes, sino de abrirse a la novedad, porque lo novedoso aparece como aquello que niega lo que viene del pasado. Esto es un primer momento. Y creo que es importante para entender la coyuntura actual, lo que nos decía Santiago, es decir, acabamos de salir de una crisis
multidimensional, una crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria, y creo que eso provoca en los jóvenes una suerte de vacío de sentido frente a la existencia. Es decir, el año y medio que pasamos encerrados, agravado por lo que vino luego, ¿cierto? Crisis económica, crisis social, erosionó la posibilidad de pensarnos con seguridad hacia el futuro, y hace que las personas que ahora están saliendo y reinsertándose con dificultad en la vida social tengan esa sensación de desesperanza, hacia dónde caminar, ¿cierto? Y en estos momentos de desesperanza, se puede optar también por lo nuevo. Si es que tenemos que caminar hacia adelante y no tenemos muy claro hacia dónde queremos caminar, quizás la apuesta por lo nuevo sea lo que nos convoque y vamos hacia allá. Ahora, otra cuestión que quería, esto surgió a propósito de la charla de cambio, pero otra cosa que yo quería conversar con ustedes, sobre todo con los jóvenes, es que ustedes también son parte de un último periodo particular de este país, que es un periodo de altísima violencia. La violencia que se refleja en los acontecimientos que se dieron en esta madrugada, ¿no es cierto? Como cuestiones muy visibles, pero sobre todo en estas tremendas masacres que se han dado regularmente en nuestras cárceles, comienza a mostrarse con absoluta brutalidad, creo yo, luego de la pandemia. Si la pandemia produce una serie de condiciones que avivan el florecimiento de esta violencia extendida a lo largo de lo social, ¿no es cierto? Y creo yo que los jóvenes entienden a la sociedad desde ahí. Es decir, en ustedes se va a ir naturalizando ese tipo de violencia que antes no había. Sí, por ejemplo, el sicariato, eso no existía en la reconstrucción subjetiva de la generación anterior a la suya, mientras que ustedes están ya presentes. Es decir, es algo cotidiano que sucede en este país y que puede afectarnos en la proximidad de nuestras vidas, de nuestras familias, o etcétera, o conocidos, ¿sí? Tanto la violencia vinculada con la delincuencia, como si lo menor, etcétera, etcétera, cuanto la otra que está vinculada ya con el narcotráfico, es decir, los sicariatos, secuestros, atentados contra funcionarios públicos, contra autoridades políticas, y esto también, creo yo, determina en mucho el posicionamiento ideológico y la tendencia hacia la votación. Hemos escuchado en el último periodo que la expansión de estos carteles del narcotráfico en el país han ido contaminando poco a poco una serie de instituciones político-públicas. Hemos escuchado que, por ejemplo, el ejército está contaminado por el narcotráfico, que la policía está contaminada por el ejército y también que la política está contaminada. Y vamos asistiendo a una formación de una parapolítica. Es decir, cuando me decían quién va a triunfar en la segunda vuelta, lo único que yo estoy seguro es que Trump tendrá que negociar con alguien que ya está, que va a estar presente en la política ecuatoriana, que es el narcotráfico. Es un actor que está instalado ya ahí. ¿Y con quién tienes que negociar si buscas algo de gobernabilidad? Yo creo que lo que vamos, lo novedoso de este periodo que va a determinar un presidente y asambleístas por un periodo tan corto, justamente tiene que ver con eso. Es decir, cómo las fuerzas políticas del país se reorganizan en una situación excepcional de tener que moverse en el ámbito de lo político y vamos a lo parapolítico. Es decir, tienes que hacer un trabajo de negociación para gobernar, de gobernabilidad, con los actores políticos ilegales. Sabemos que hay 4 fuerzas que van a articular la futura asamblea y hay que negociar. Es que, o sea, el que fuere que termina siendo presidente va a tener que negociar para permitir un espacio de gobernabilidad. Pero lo otro es lo más importante, en el ámbito de la parapolítica. ¿Cómo negocias con estos carteles para hacer posible gobernable este país? Y eso es extremadamente complejo, porque esa negociación es donde tiene que ser una negociación no pública, no visible, pero que tiene que darse y que no debemos ocultarlo, porque desde hace tiempo, y ustedes pueden comentar con claridad los economistas, la economía ecuatoriana se reproduce gracias a un gran aporte que tenemos de estos negocios ilícitos.
Creo que eso es fundamental, a pesar de que no lo tomamos muy en cuenta. Lo mismo pasa en el ámbito de la política, o creo yo de aquí en adelante tendrá que pasar. Es decir, no podemos invisibilizar a un actor político fundamental, que es un actor que se mueve desde la ilegalidad, y que si no negocias con ese actor, difícilmente vas a poder gobernar. Estamos dentro de un periodo donde cualquier movimiento político que no tenga cierto acuerdo con estas marcas del narcotráfico simplemente va a ser arrinconado, ¿no es cierto? E incluso puede llegar a ser aniquilado. Entonces hay que negociar. Y ahí viene lo dificultoso. Es decir, hemos escuchado ya sobre la narcopolítica, ¿cierto? Pero ¿qué significa la narcopolítica? Y la narcopolítica es pensar la política incluyendo dentro de la política este actor parapolítico, este actor ilegal, este actor violento, sin el cual no pueden gobernar. Entonces creo yo que en este periodo de 2 años, las próximas elecciones, vamos a tener que asistir a aquello. Todas las tiendas políticas se han publicitado, sobre todo desde la posibilidad de bajar los niveles de violencia en el país, porque es algo que todos sentimos como necesario. Ahora la pregunta es cómo lo van a hacer, y hay una serie de propuestas, pero me parece que la única manera de bajar los niveles de violencia en el país es negociando con las. Esto fue una compañera. Sí, esto inquieta, claro que inquieta, y por eso a veces no se lo dice, y no van a escuchar a candidatos o a tiendas políticas que digan, tenemos que negociar con esta persona, por lo contrario no vamos a tener gobernabilidad. No lo van a decir, pero posiblemente lo van a hacer. ¿Por qué es imposible? Tenemos experiencias de países que han experimentado situaciones cercanas a la nuestra, como Colombia, como México, o como otros países que están desarticulados. Lo parapolítico, digamos, el hacer política desde la ilegalidad es parte de la política, no solo aquí, en cualquier lugar del mundo, con lo que tienes que contar cuando quieres hacer política, tanto en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país del mundo, ¿sí? Lo particular nuestro es que esos actores parapolíticos en nuestro país, por la debilidad institucional y por la poca historia institucional política que tiene nuestro país, se vuelven determinantes. Logran tener fuerza e influencia desbordante. En otros países, en otras democracias mucho más consolidadas, mucho más fuertes, puedes tener cierto control y cierta ubicación. Pero cuando tienes democracias como las nuestras, que carecen de partidos políticos en el sentido estricto, ¿sí? Partidos políticos, tenemos un orden institucional construido formalmente, pero que en la práctica no funciona como debería funcionar, ¿sí? Entonces estos factores se vuelven extremadamente importantes. Y entonces, quiero dejarles ahí para que se lo vamos a luego, llamo la atención a los jóvenes, porque creo que los que son los jóvenes sí están un poco al tanto de esto, para que perciban aquello, ¿no? Es decir, la política de este país está ya instalada en un nuevo momento. Lamentablemente, ese nuevo momento no es el que deseamos, sino es un momento en donde tenemos que negociar, así como negociamos en la cotidianidad, nuestra vida y nuestra proyección con los peligros que suponen estos grupos que se mueven desde la ilegalidad. Termino diciendo esto, es decir, ustedes más que nosotros ya comenzamos, cuando transitan por las ciudades nuestras, cuando transitas por las calles nuestras, saben que deben protegerse, ¿no es cierto? Y entienden dentro de los transeúntes de la ciudad que también existen algunos que ponen en peligro su libre reproducción, y así lo ven, ¿sí? Miren lo que sucedió ayer, enciende más las alarmas. ¿Cómo caminamos en una ciudad donde puedes ser víctima de una explosión de un coche bomba? ¿Cómo haces? ¿Cómo te mueves? Y así como en la vida cotidiana nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco cómo movernos, porque lo que no podemos decir es eso no existe, eso está ahí, y va a haber más fuerte, y va a haber más crecer. No tenemos que ver cómo movernos. Del mismo modo tenemos que entender que la política tiene otro escenario, y que ese escenario exige que nos movamos en la política desde esa perspectiva. Porque de lo contrario no vamos a entender cómo está estructurando eso el país. Gracias. Muy buenos días con todos y con todas.
pero que sigan atentos todavía. Nos falta el tema económico, que también es bien interesante y que no podemos dejar de lado. Ya nos lo ha dicho, ¿no es cierto?, Alejandra, Santiago, Vladimir, algunos temas súper importantes, pero hay que entender también que es un gobierno de transición. Y en este gobierno de transición, en año y medio, querer cambiar estructuralmente la economía o los problemas de raíz que tenemos es bien complejo. Pero eso no significa que no tengamos que hacer nada. Entonces, a mí me ha tocado hablar un poquito, ¿no?, de los retos justamente de este próximo gobierno en el ámbito económico. Y son muchos, son muchísimos, la verdad. Entonces, el primero que creo que tendríamos que abordar es cómo hacer un tema de recuperación económica, que se dice fácil, pero estando ya en la cosa pública y viendo cómo funcionan las cosas, es más complejo de lo que se dice. Y voy a ir con algunos datos macro para después ir con algunos datos un poco más micro, que creo que son importantes. ¿Qué dice el Banco Central del Ecuador? ¿Cuánto espera crecer la economía este año? Dice alrededor del 2,9%. Y después saca un estudio, Alejandra, no sé si lo habrás visto, que te dice cuál es el impacto, ¿no es cierto?, que va a tener el Yasuní en las finanzas públicas. Y ponen unos datos que personalmente creo que son exorbitantes y que exageran totalmente la realidad. Te dicen más de 14.000 millones de dólares, 110.000 pérdidas de empleo, ni sé qué. Entonces, ¿es así? No es así. Creo que realmente nos están diciendo las cosas y nos están pintando mucho más graves de lo que realmente son. Pero obviamente tenemos que poner atención qué vamos a hacer. Ya vamos a ver qué opciones o qué cosas se pueden conversar. Entonces, lo que nos dicen 2,9% de crecimiento. Pero sinceramente, con algunos datos y trabajando aquí en la academia y viendo con algunos alumnos, decimos, a duras penas vamos a crecer en 1,5%. No creo que crezcamos más. Y no es por culpa del Yasuní, sino por las políticas públicas que hemos estado haciendo. Y eso es un tema de ahora, de este año 2023. Entonces, claro, vemos el tema macro y el presidente el año pasado decía, buenazo, estamos con un superávit fiscal. ¿Qué significa un superávit fiscal? Significa, ¿no es cierto?, que los gastos en teoría son menores que los ingresos. Entonces, por lo tanto, yo tengo más ingresos y estoy generando un superávit. Coyuntura eso es bueno, en esta coyuntura eso nos ayuda, en esta coyuntura donde estamos viendo que la ejecución presupuestaria del sector de seguridad no es más allá del 8%, entonces, ¿para qué quiero guardar esa plata en el sector fiscal? Que tengo un hueco y que ya vamos a seguir conversando, sí, pero necesitamos ver cómo reactivamos esa economía. Tal vez Santiago ahí me puede corroborar o verificar. Si vemos y en las encuestas que hacen de la opinión ciudadana les preguntas, ¿cómo ves la economía de aquí a los próximos 3 meses? Si va a estar mejor, peor, igual, etcétera. 9 de cada 10 ecuatorianos dicen que van a estar peor de lo que estamos ahora. Y dice, bueno, ya, ok, los próximos 3 meses. Pero de aquí a los próximos 6 meses se mantiene la tendencia. 8,5 personas, o sea, 9, porque no podemos dividirlo. 9 personas siguen diciendo que de aquí a 6 meses las cosas van a seguir peor de lo que estamos o no van a mejorar. Entonces, es un reto súper grande que tiene el próximo gobierno, porque tienes que recuperar la economía, como les estoy diciendo, pero también tienes que recuperar la esperanza, y la esperanza de todos nosotros, y más de ustedes como jóvenes. Y ahí voy con otro dato. ¿Qué está pasando con la migración? Si yo me despierto hoy con 2 coches bomba, tengo 2 hijos que no superan los 6 años, digo, no sé si quiero que mis hijos crezcan en este país. Y así están pensando muchas personas. Entonces, estamos viviendo una ola migratoria como no la habíamos vivido justamente desde los años 90. Y además están pasando unas cosas bien interesantes. Interesantes en el mal sentido, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ya no solamente las personas de muy escasos recursos que sufrieron la crisis financiera como en el 99, sino que es gente de clase media que tiene su trabajo, que tiene sobre todo su emprendimiento, que se está yendo de este país por causa de las vacunas. Y ahí lo que decía Vladimir, nosotros tal vez cuando éramos jóvenes no vivíamos el caso de las vacunas, pero ahora ustedes sí. Yo estuve justo el fin de semana en Guayaquil y me decían, ya les están vacunando a los decanos de las universidades de Guayaquil, por ejemplo. Le están vacunando a los decanos de las facultades de la escuela. Entonces dice, hijo de madre, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué está pasando?
Entonces dices, eso mejor me voy. Entonces, el tema de la migración es súper complicado, que es otro de los temas. ¿Cómo hacemos? Pero atrás de la migración hay un fondo o un problema de fondo que es la creación de empleo. En el Ecuador solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal. 3 de cada 10 ecuatorianos. Entonces, si vemos los datos del INEC, nos dicen, miren, el dato de desempleo está bajando. Entonces, el desempleo, no sé, está alrededor del 4 o 5%. Dices, bueno, efectivamente el desempleo está bajando. Pero ves el otro lado de la moneda. En economía y en todo, siempre yo les invito, vean el otro lado de la moneda. Ok, tengo menor desempleo, pero no tengo empleo formal adecuado. ¿Qué está pasando? El subempleo en este Ecuador, en el Ecuador está subiendo. Si el desempleo es el más bajo desde el año 2007, sí, pero por el otro lado, desde el año 2007 también el desempleo es el más bajo. Más del 50% de la población ecuatoriana está viviendo en subempleo, perdón. ¿Qué significa subempleo? Que estoy en las esquinas, que no gano, ¿no es cierto?, el salario básico de 450, que no logro trabajar las 8 horas diarias. Y si hacemos un zoom a los datos de desempleo o de subempleo, ¿quiénes somos los que estamos sufriendo? O mejor, ¿quiénes son los que más están sufriendo? Justamente los jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Son los que más sufren de esto. Entonces yo me gradúo y converso con mis estudiantes de economía, ¿no? Me dicen, ok, me gradúo, voy a esperar 4 o 5 meses y si no consigo trabajo, me voy al famoso Work and Travel de Estados Unidos o donde sea. Y si me va bien, bueno, me quedo por allá. Pero ¿qué ha pasado de toda la formación que ustedes tienen, que están invirtiendo, pensando en un futuro mejor y todo? Es súper complicado. Entonces, bueno, el tema macro, sí creemos que vamos a crecer, pero no estamos creciendo lo suficiente. Y hay que entender además que si bien el año 2020 fue súper complicado, decrecimos incluso menos que cuando fue la crisis financiera, decrecimos peor que en 1930 de crack. El año 2020 decrecimos incluso más que cuando tuvimos terremoto en el Ecuador. Tuvimos un crecimiento, pero hasta ahora estamos en una desaceleración. Esa desaceleración, sí, tengo crecimiento del 2,9, según lo que dice el Banco Central, pero no es suficiente, porque las necesidades son mucho mayores. Entonces, esto me trae los problemas que les digo de desempleo y migración. Pero por el otro lado, tenemos un problema fiscal bien grande. ¿A qué me refiero? No tenemos, ¿no es cierto?, un crecimiento sostenido de ingresos en el Ecuador. Entonces, necesitamos acceder a crédito. Muchas veces caro, muchas veces barato. Unos les satanizamos al Fondo Monetario, otros decimos que fue la salvación, lo que sea. ¿No es cierto? Los organismos internacionales han estado ahí. Que China es bueno, no que China es malo, depende cómo vayamos bien. Pero al final necesitamos, porque no logramos cubrir ese hueco fiscal. ¿Qué va a hacer el nuevo presidente o la nueva presidenta, el nuevo ministro o la nueva ministra de Finanzas? ¿Cómo van a cubrir ese hueco fiscal? Entonces, yo aquí sí quiero poner un punto súper interesante y atando lo que dice Alejandro, y esta nueva forma de cómo podemos replantearnos la economía. Ok, vamos a tener alrededor de 450 realmente es el hueco fiscal, no son 1.200 millones. 450 tal vez, ¿no es cierto?, exagerando. Pero ¿por qué no replanteamos 3 alternativas interesantes que nosotros hemos estudiado también aquí dentro de la Facultad de Economía? Hacer una estructura de deuda a través de la emisión, ¿no es cierto?, de bonos sostenibles. Tal vez no podré emitir 6.000 millones en una primera etapa, pero sí creo que podemos lograr unos 2.000 millones facilitos. Y ahí sí hay que reconocer, el Ministerio de Finanzas actual ya tiene todo un marco de emisión de bonos sostenibles que nos permitiría hacer eso. Entonces cojo, ¿no es cierto?, hago una nueva emisión, cojo y trato de reestructurar la deuda actual que tengo y tal vez a tratar de alargar un poquito más. Lo otro, tal vez también emitir nuevos bonos en ese mercado para tener financiamiento nuevo. ¿Por qué digo en ese mercado? Porque si yo ahorita voy y soy ministra de Finanzas y digo, ¿sabes qué? Emitamos bonos ecuatorianos, estoy como un riesgo país bordeando los 1.900 puntos. ¿Qué significa el riesgo país? ¿Cómo me ven o qué tan riesgoso soy para yo, ¿no es cierto?, poder pagar mi deuda? Entonces, si es 1.900, ¿qué van a hacer los inversionistas en el mercado internacional? Me van a cobrar una tasa de interés más alta.
Yo, sinceramente, en este momento creo que si el Ecuador sale a emitir, normalmente no estaría pagando menos del 18-19% por bono. Entonces, eso sería carísimo y estoy seguro que ninguna autoridad del gobierno lo va a querer hacer. Pero si apostamos por el bono azul, por ejemplo, que lo impulsaron bien, pero ahí se ha quedado un poquito, el bono azul de Galápagos, podemos conseguir recursos y hacemos, ¿no es cierto?, esa corresponsabilidad también y apoyando este tema. Como decían, a muchos decían, no, al Ecuador no le importa el tema de sostenibilidad y seguro pierden. Ahí está, chocó a no sí y asumir así. Entonces, eso quiere decir que tenemos que replantearnos nuevas alternativas. Ese es uno. Emisión de bonos sostenibles, reestructura de la deuda, ¿no es cierto?, con temas sostenibles. Y lo otro es economía. Pensemos en una nueva economía, por ejemplo, con temas de bioeconomía. ¿Qué significa eso? Yo puedo vender los servicios ambientales que tengo, sea en el Yasuní o en el Chocó, para poder obtener también recursos. ¿No es cierto? Existen estos temas que nos dicen muchos autores, que de aquí se nos roban las plantas, el conocimiento ancestral, todo, y después lo comercializan afuera carísimo. ¿Por qué no volvemos nosotros los locos e invertimos eso? Sí, y ahí vamos a necesitar también de los incentivos por parte del gobierno para que podamos hacer ese tipo de temas. Entonces, creo que ahí, regresando, les decía el tema macro, lo fiscal y tal, y después yo sí creo que no podemos dejar de vista o dejar de pensar en los temas de fondo, que creo que son también la pobreza y desigualdad que vivimos en este país. ¿De qué me sirve tener mayor crecimiento económico? ¿De qué me sirve hacer los bonos sociales, ambientales, tener un superávit fiscal? Pero si tengo todavía los últimos datos publicados del INE, una pobreza del 27% de la población y una extrema pobreza de casi el 11%. Pero después yo les invito a que analicemos y revisemos realmente esos datos entre el sector urbano y el sector rural, que es mucho más complejo. La pobreza, les digo, a nivel nacional 27%, pero en el sector rural es del 46,4%. Entonces, claro, los promedios nos ocultan la realidad, porque claro, en el sector urbano tengo 18%. Entonces, quiere decir que yo tengo que hacer algo. Por eso, yo siempre lo he dicho, se entienden también los levantamientos sociales en este país, porque la gente del sector rural no está sintiendo esas mejoras supuestas macroeconómicas que realmente no tenemos. Y no es un problema de ahora, no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni de hace 2, ni de hace 3, es un problema estructural de la economía ecuatoriana. En el Ecuador no hemos creado empleo desde el año 2014, un empleo formal no lo hemos hecho. Y la pobreza y extrema pobreza en estos niveles ha bajado, subido y tal, pero no hemos logrado realmente solucionar el problema estructural de pobreza y extrema pobreza. Entonces, regresamos a ver, ¿dónde son las provincias más pobres? Tenemos, por ejemplo, justamente Esmeraldas. Entonces, nuevamente, necesitamos, y lo va a invertir o va a hacer inversión privada, no creo, difícilmente. Por eso el gobierno y el nuevo gobierno y este gobierno que realmente será de transición, tiene que enfocarse en 3, 4 cosas, o más, en 2, 3 cosas. Temas de seguridad primerito, porque yo creo que sin seguridad no se puede reactivar la economía, porque acabamos de conversar, si nos levantamos con coches bombas, si hay el tema de vacunas, si estoy con el tema de sicariatos que fue una bala perdida. Aquí en Quito, ustedes habrán visto, 8 de la noche ya no se ve gente. Es súper complejo. Entonces, ¿cómo me pongo un negocio de un restaurante, por ejemplo? Súper complicado. Entonces, es duro. Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, mejorar seguridad. Para eso, el tema de recuperación económica, que de alguna manera, y lo toco brevemente, me ayudaría a traer también inversión extranjera, aunque en este país no ha sido mucho. Y, ¿no es cierto?, con eso crear empleo y poder ayudar en el tema de disminución de la pobreza. Y con esto ya voy terminando, que creo que hay un tema importantísimo que tenemos que plantearnos y lo dejo sobre el debate para tal vez en una próxima conversación, o que ustedes como jóvenes lo analicen. ¿Qué tipo de sistema tributario tengo? ¿Necesitamos una reforma realmente tributaria? Yo personalmente creo que sí. El pasado año, en el año 2022, la banca tuvo unos beneficios o unas rentabilidades, lo que no lo habían visto en la historia, altísimas. ¿Por qué no se plantea un impuesto extraordinario para este momento, para el año de transición?
Si bien en el Ecuador ya tenemos un sistema más progresivo, que quiere decir que los que más tienen, más pagan, todavía, si vemos la estructura de recaudación del Ministerio de Economía o del fisco, del SRI, todavía el IVA es el que más recaudamos más que el mismo impuesto a la renta. Entonces hay espacio en el Ecuador para subir un poquito más a los que más tienen, que más paguen y más en una coyuntura como esta. Pero nuevamente, necesitamos también que ejecuten bien, que lo hagan bien, que las nuevas autoridades sepan y que no tengan miedo, no, ¿sabes qué? Mejor no hago esta contratación pública, que personalmente creo que es lo que ha pasado también en este gobierno. Y por último, no nos olvidemos de regresar a ver a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en los últimos años que el gobierno central puede estar muy lejano. ¿Qué pasa con los GATS? Los GATS están atendiendo nuestras necesidades. Los GATS están, ¿no es cierto? Aquí hay un incendio aquí en Tumaco, ¿no es cierto? Que tuvimos ayer, estuvimos toda la noche con eso. ¿Quién tiene que atender? ¿El ministro o el alcalde? Es el alcalde. Entonces, así, los temas más de ciudadanía, de jóvenes y tal, son los gobiernos autónomos descentralizados. Alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales. Creo que ahí, esta combinación de cómo este gobierno de transición hace un equipo con los gobiernos locales para tratar de recuperar la economía y seguridad, esas dos cositas, creo que con eso podría ser algo interesante para en el 2025 sí plantearnos temas un poquito más estructurales y de más mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Le agradecemos a los dos panelistas, tanto a Verónica como a Vladimir, con relación a este posicionamiento de cómo se ve el tema de la política para los jóvenes y cómo se ven los desafíos económicos. ¿Hay alguna pregunta para el panel? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por tan clara exposición. Yo quisiera comentar algo que no lo he leído en un medio de comunicación, y es que yo encuentro muchos paralelismos entre esta primera vuelta del año 2023 y las ya casi olvidadas elecciones de 1978, cuando el Ecuador volvió a la democracia, porque si no, nos olvidamos de que hay unas constantes en el Ecuador. En el 78 el voto joven fue fundamental y votaron por los dos. Los dos tenían 38 años de edad. Era el candidato joven frente a un caballero que tenía más de 20 años de diferencia con él, que era Sixto Durán Ballén, que representaba lo antiguo, el establishment. En esa época igual había un pasado que el Ecuador quería superar, que era la dialéctica velasquismo-antivelasquismo. Hubo una novedad, hubo un referéndum ese año. Eso es bueno saberlo desde la historia, en el que el electorado votó por lo nuevo, una nueva constitución frente a la alternativa que era la constitución del 45, y la oligarquía o la derecha, como quieran llamarlo, promovió el voto nulo, pero se impuso, digamos, la tesis progresista de aquel entonces. Y otra cosa, los años 70 en el Ecuador fueron de mucha violencia, una violencia de otro tipo, manifestaciones universitarias con muertos, un golpe de Estado que tuvo muertos, un intento de golpe de Estado, el golpe de la funeraria, lo de Astra fue pavoroso, y también en Chimborazo una represión a los indígenas, de mano de los terratenientes. Entonces, yo eso no lo he leído, no lo he visto, pero lo comparto aquí y espero que mi colega Sofía esté de acuerdo, ¿no? Yo veo muchos paralelismos con algo que pasó hace más de 40 años. El voto joven en aquel entonces fue decisivo. Y claro, por supuesto, el Ecuador es un país joven, aunque eso va a ir cambiando cuando se vaya invirtiendo la pirámide poblacional. Gracias. No sé si hay alguien que quiera comentar esto. Vladimir, por favor. Sí, sí, en realidad hay muchos paralelismos, pero creo que sí es bueno señalar que la violencia que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver, es de otro tipo, ¿no? Esta violencia que ya la hemos tenido cíclicamente en el país, ¿cierto? Coincide, este candidato joven que abre la posibilidad de lo nuevo y lo
Entonces sí, hay paralelismo, pero creo que ahora se abre un espacio absolutamente distinto. Por ejemplo, lo que comentaba Verónica de la migración, hemos tenido migración, pero esta tiene otros componentes, ¿no? Y ahí quería decir, claro, en el espacio político, todo candidato habla de reducir la inseguridad, ¿no es cierto? Y Verónica pone como el gran problema del país, devolver la seguridad a este país, y creo que todos queremos eso. El problema que hoy es cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿cómo hacemos cuando vienen? Y entonces voy a poner una cuestión bastante fea, pero que es posible. Yo quiero seguridad para mí. ¿Quién me brinda seguridad? El que me ofrece una vacuna. Negocio la vacuna y estoy seguro. Y si no hago eso, ¿cómo me proveo de seguridad? Sé que esto es políticamente incorrecto, pero esa esperanza, ¿no es cierto?, de tener seguridad, ¿cómo la logramos? Es decir, la otra salida sería posiblemente, pero es extremadamente utópica. Mejoramos las condiciones económicas del país, creamos empleo, etcétera, etcétera, educación, etcétera, etcétera, y por casi inercia, los carteles del narcotráfico comienzan a desaparecer o a migrar. Y esto no creo que va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, en este periodo que tú decías, tenemos un periodo pequeño de 2 años y quizás la tarea principal es devolver la seguridad al país. Es extremadamente utópico. ¿Cómo lo hacemos? Y hay una serie de propuestas desde lo económico, desde lo social, desde lo político, pero creo que no son aplicables. Y eso para mí es la gran paradoja del momento. Otra vez les pongo esto. Si yo quiero seguridad, negocio subdecano, pago menos. Negocio con el vacunador y me proveo seguridad. Por fuera de eso, ¿cómo lo hago? Y ese es, digamos, el espacio importante, porque nosotros hemos dejado de confiar en el Estado. El Estado, que es la institución que debe precautelar nuestra vida, que debe permitirnos vivir sin violencia, no está cumpliendo ese rol. Y lo vemos día a día, día a día, día a día. Entonces, claro, siendo el problema principal, el de la seguridad, yo le veo en un callejón sin salida desde la política. ¿Sí? Gracias. Bien, creo que esto es un resultado también de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto. Augusto empezaba planteando de que este es un esfuerzo conjunto en la Católica de varios espacios. Y creo que la riqueza está justamente en poder tener tanto a nuestros docentes como también a nuestros invitados externos e invitadas, ¿cierto? Y voy a tratar de hacer un resumen grosero, sobre todo pensando en motivarles a ustedes, jóvenes, porque creo que los 4 panelistas realmente nos han entregado elementos bastante fuertes para profundizar en términos del esfuerzo y del rol que tienen ustedes los jóvenes. El primer elemento que nace, digamos, en términos comunes, es que todos reconocemos que estamos en un entorno complejo, cambiante, y que hay una tremenda diversificación que lo complejiza más en lo regional, en lo social, en lo económico, pero también en el espacio biodiverso, los ecosistemas nacionales. Y que esto se mueve en un contexto de crisis multidimensional. Y me parece que ese es realmente el tema en el que ustedes, jóvenes, van a tener que asumir también la responsabilidad de votar en la segunda vuelta. Hay 2 opciones. Y creo que ahí algo que recojo como elemento importante de Santiago es entender este nuevo fenómeno de manifestación subjetiva de las personas, que puede ser cambiante. Y creo que ahí es importante entender también la introducción de Vladimir sobre esto de lo nuevo. Y ahí creo que hay que valorar. En ese marco, la entrada de Alejandra, además, no solo con la vivencia, sino con algo que caracteriza
a los que estamos acá, y es que somos seres humanos vivientes, pensantes y que sentimos. Por tanto, cuando por allá por el 2005, 2006, algunos actores pensábamos en esta utopía de dejar el petróleo en tierra, estábamos pensando en ustedes, jóvenes. Porque nosotros ya hemos pasado de ser tomadores de decisiones, ya hemos sido responsables, ya hemos trabajado, pero ya nos hemos consumido irresponsablemente también, digamos, muchos de los recursos que les pertenecen también a ustedes. Y desde esa perspectiva me parece que lo importante de una utopía, cuando escribíamos esto hace 10, 12 años, era justamente marcar un camino. Y ese es el rol relevante de esta utopía planteada desde los Estados Unidos y otros, como algunos docentes. Creo que ese ha sido el rol importantísimo que ha tomado la Universidad Católica cuando asume el tema de los diálogos con los indígenas, cuando asume las posiciones, digamos, de defensa de los intereses y los derechos. Creo que estamos construyendo y aportando a esa utopía. Una utopía que implica entender que ahora ya se convierte en un mandato de la población y que finalmente tiene adentro un elemento que el capitalismo todavía, a pesar de hacer todo el esfuerzo como modelo hegemónico, no ha logrado desaparecer. Y es que finalmente el agua no tiene precio. Es que finalmente la biodiversidad no tiene precio, el aire no tiene precio, y que el corazón de ustedes jóvenes tampoco tiene precio. Pero me parece importantísimo que lo visualicemos desde esa manera, este elemento. Y algo que ha planteado también Alejandra y que quiero que quede impregnado en ustedes. El ejemplo arrastra. Y el ejemplo de esta lucha, de este posicionamiento, que tiene ya un impacto, como lo ha planteado Alejandra, en otros países, pues tiene que seguir arrastrando. Pero entendamos que el ejemplo positivo arrastra, pero también el ejemplo negativo arrastra. Y desde esa perspectiva creo que el mayor desafío es llegar a los territorios y lograr cambiar esa política de chantaje, de captura de renta, que ha sido la política que ha gobernado en los territorios. Y me parece que ese es un desafío grandote. Porque a pesar de que parezca lejos, esas realidades de Esmeraldas, esas realidades de Sucumbíos, finalmente también en este casco urbano ya las estamos viendo. Y me parece que ese es realmente un elemento importante. Por tanto, creo que además, finalmente, desde el ejercicio de Vladimir, se plantean 3 alertas que me parecen fundamentales para ustedes. 1, la naturalización. Los medios, si ustedes prenden la televisión, ven noticias o ven las redes, lo que están haciendo es ideológicamente haciendo un carro bomba. 3 muertos más, un candidato muerto más, miles de mujeres violentadas todos los días. Cuidado, cuidado, no seamos dolientes y no utilicemos nuestro corazón y nuestros sentimientos. Cuidado, nos cosifiquen. Y este creo que es un mensaje fuerte que Vladimir. Pero el otro fuerte, y es el que ustedes tienen que aprender, es que tenemos que aprender a negociar. Jodido lo que está planteando el compañero Vladimir, pero es real. ¿O es que acaso aquellos negocios
que sobreviven y que están ahí, tienen que quebrar, porque no tienen atrás un Estado que les respalde. Pues esa es la realidad, que están finalmente negociando. Y nos toca negociar no solo con el tema de la parapolítica y estas fuerzas informales. Yo añado ahí que nos toca negociar en el día a día, inclusive con las estructuras corruptas institucionales en el día a día. Y eso a nivel de los gobiernos locales, y eso a nivel de, digamos, las instituciones fuertes, como la policía, la Fuerza Armada. Nos toca también aprender a negociar en estos momentos. Y finalmente creo que el Avero termina dándonos, digamos, un marco de garantizar que el próximo periodo que tenemos es uno de transición, que además no es solo de un año, sino que seguramente será de un tiempito más. Y en transición, si no pudimos después de la pandemia impulsar la recuperación económica, se pone cuesta arriba hacerlo ahora, en las condiciones que estamos. Pero nos están planteando alternativas, y creo que lo que la Alejandra nos está planteando también como mensaje serio a la academia, es que hoy día necesitamos de la academia, necesitamos de su capacidad, de su innovación, de su esfuerzo y de su compromiso para buscar alternativas juntas. Y esa es la motivación a ustedes. Porque no queremos vender pesimismo. No queremos vender imposibilidades. No queremos vender miedo. Tenemos que organizarnos para tomarnos los espacios públicos. Tenemos que organizarnos para sentirnos bien y seguros juntos. El miedo es lo que quieren sembrar algún sector formal y también la parapolítica. Y eso no deberíamos impulsar de ninguna manera. Al contrario, les invito, jóvenes, a que desde el espacio de su aula, desde el espacio de sus compañeros y compañeras, desde el espacio con sus docentes, caminemos seguros, organizados. Somos mucho más la gente buena que la gente perversa. Y a la gente perversa, a ellos realmente hay que encapsularlos. Y esa es la capacidad que nos da la organización. Gracias por estar con nosotros en este evento. Gracias a Ruth por el apoyo, a Augusto por el apoyo. Gracias sobre todo a los panelistas y a las panelistas, pero sobre todo a ustedes que han estado aquí presentes en este evento. Y queremos agradecer también, la Gaby siempre es una persona y el Instituto de Investigaciones Económicas que están activas en este evento. Gracias, Gaby, y al equipo por apoyarnos. Creo que hay que sacar un boletecito rápido sobre este resultado de este trabajo. Gracias y que pasen muy bien.